Buenos días, tardes, noches, estimadas y estimados estudiantes. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre el método de la investigación-acción participativa en América Latina. Ya hablamos de cómo fue conformado, construido, desarrollado este método en la perspectiva crítica eurocéntrica y también norteamericana, y ahora vamos a hablar de cómo ha sido este método de investigación en, en América Latina. Eh, Vamos primero a situarnos un poco en el contexto en que se empieza a generar un pensamiento crítico, diríamos, moderno latinoamericano. Quiero decir entonces que existía también un pensamiento crítico mucho antes. Y nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945 más o menos. Después de esa Segunda Guerra Mundial, que fue una de las catástrofes más grandes que ha tenido la humanidad, con más de 50 millones de personas que fueron aniquiladas en esta Segunda Guerra Mundial. Ese era el contexto internacional de ese momento. Y entonces ese contexto, eso nos genera unas condiciones históricas y es como a partir, se generan una serie de procesos de descolonización que sucedieron en esta Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a concretar una nueva noción de identidad y de pensamiento latinoamericano, una nueva noción. La idea de unidad en la diversidad también fue algo muy importante, más allá de las barreras étnicas, geográficas, sociales y culturales que tenemos en todos los países latinoamericanos y también incluso al mismo interior de cada uno de los países. También otro de los contextos importantes es el estudio de esas condiciones políticas y sociales a partir de las estructuras del Estado. Se empieza a hacer un estudios sociales en América Latina del Estado propiamente. Se privilegia la idea de la independencia de los Estados Unidos y también a partir de esta Segunda Guerra Mundial hay un fuerte impulso al desarrollo capitalista en Latinoamérica. Eso diríamos a grandes rasgos son algunas de las condiciones históricas importantes que se presentaron. ¿Cuáles son las razones que se dan en este contexto, las razones de ese pensamiento crítico, de ese nuevo pensamiento latinoamericano? Bueno, por un lado está el desarrollo, la dependencia de los Estados Unidos, la dependencia de los países capitalistas, principalmente de Estados Unidos, y las revoluciones en Latinoamérica. Las revoluciones en Latinoamérica. Se plantea entonces la necesidad de encontrar caminos para recuperar el crecimiento y evitar serios desajustes económicos y políticos en América Latina. Y en la Segunda Guerra Mundial entonces enfatizamos mucho en los procesos de descolonización que se presentaron, en la incorporación también al mercado mundial de los países empobrecidos llamados subdesarrollados, y el tema del desarrollo se convierte así en un problema fundamental, en un problema importante, en un problema mundial. Nace también la Comisión Económica para América Latina como un nuevo proyecto de desarrollo, un nuevo proyecto de desarrollo que después podremos hablar un poco más sobre ello. Y con la industrialización se amplían también las desigualdades sociales en ciertos sectores de la población, principalmente campesinos, artesanos, obreros. Esas son las condiciones históricas. Pero entonces, en este momento, en estas condiciones, en ese contexto, en ese contexto que de manera muy apretada he comentado y he mostrado en las diapositivas, se genera un movimiento teórico en América Latina, un nuevo movimiento teórico en América Latina. Entonces, podemos sintetizarlo de la siguiente manera. En el 46, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos 1970, hay una gran producción de la teoría de la dependencia, como producción propiamente teórica latinoamericana. Y aquí es importante tener en cuenta esto que voy a decir, porque justamente con esto también nosotros estamos cuestionando el eurocentrismo que tenemos nosotros en la academia, que nos han impuesto en la academia, el eurocentrismo de pensar que solamente los europeos y los norteamericanos producen teoría, producen conocimiento.
Entonces nosotros decimos, no, aquí tenemos una gran teoría. En los recientes últimos años, del 46 para acá, está la teoría de la dependencia. Antes teníamos otras, pero veámoslo de manera rápida para entrar al tema que nos atañe el día de hoy. En el 58-79 aparecen teorías de la revolución. Después hay una teoría de la liberación. Hay también una filosofía de la liberación, pero una teoría de la liberación que tuvo, desde mi punto de vista, dos caminos muy importantes. La teoría de la liberación que propugnó por la lucha armada, por la liberación armada, y aquella que impulsaba la teoría de la liberación pacífica. Después vienen los estudios importantes de las dictaduras, de la teoría de la dictadura, las dictaduras en América Latina, más o menos entre el 72 y el 80 cuando empiezan a darse, comillas, procesos de recuperación democrática en nuestra América. Después vienen las teorías de la democracia, de los análisis de las democracias en América Latina, más o menos 82-2010. Después vienen las teorías de la descolonización, se viene la filosofía latinoamericana, viene después todo este aporte importante que han hecho los mayas, los indígenas mayas zapatistas en el sureste de México, con otro mundo posible, otra política, etcétera, y el paradigma latinoamericano que de forma general podemos llamar del buen vivir. Estos son movimientos teóricos latinoamericanos, pero también son movimientos políticos, una teoría social muy ligada a lo político y muy ligada a las realidades que tienen que ver con esas grandes desigualdades que tenemos nosotros, que se nos presentan a nosotros en América Latina. A partir de este contexto es que aparece el método de la investigación-acción participante-participativa en América Latina. Teorías de las que acabo de exponer y otras más que se me escapan en este momento, algunas de estas teorías aplicaron la investigación-acción participante-participativa, algunas otras no, pero en este contexto teórico, en este contexto social y político que dije posterior a la Segunda Guerra Mundial, es que nace la investigación-acción participante-participativa en América Latina. Concretamente, en 1970, en la década del 70 del año pasado. ¿Cómo nace esta teoría? ¿En qué momento nace? Bueno, la teoría, la metodología, perdón, que también es teoría, pero el método de investigación-acción participante en América Latina nace en el seno del movimiento campesino e indígena en el departamento de Córdoba, norte de Colombia, y con la presencia de varios sociólogos y dentro de ellos, de manera significativa, el sociólogo Orlando Fals Borda, el considerado padre de la investigación-acción en América Latina, y el movimiento campesino, un movimiento que en ese tiempo no fue solamente un movimiento en Colombia, sino en toda América Latina. El movimiento campesino fue muy fuerte y un movimiento campesino indígena que tenía como eje central la recuperación de la tierra. Campesinos indígenas desposeídos que les usurparon, les robaron, les expropiaron sus tierras, entonces estaban en procesos de recuperación. Y en el caso colombiano plantearon la consigna de tierra, cultura e identidad y se organizaron a nivel nacional los campesinos en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Y en ese trabajo de Orlando Fals Borda en 1970 fue directamente con estos campesinos en el norte de Colombia. Ahí trabajaron de forma muy importante junto con los campesinos, los cómics. Y los cómics, como este de Tinajones, un pueblo de lucha por la tierra, eran cómics que eran elaborados con y para los campesinos, con y para los indígenas, pensando en esa, por un lado, en uno de los principios de la investigación-acción, que es hacerse la investigación y la producción del conocimiento desde abajo, junto con, no por encima de, no el investigador por encima de la población, sino junto con los sujetos sociales. Entonces, ellos sacaron varios y dentro de ellos sacaron este que llamaban Tinajones, otros fue el Boche, etc. Y ahí lo que hacían era generar
conciencia a los campesinos de su problemática y de la necesidad de recuperar la tierra. Campesinos empobrecidos, campesinos que les habían robado las tierras los terratenientes. Entonces, se vincula mucho el arte también, la difusión también con la investigación-acción. Y dentro de ello es importante recordar que una de las mujeres claves en esta investigación y en estas luchas campesinas, que insisto, es el germen de la investigación-acción participante participativa en Colombia y América Latina, fue Felicita Campos, la, la mujer campesina en la lucha por la tierra, una gran dirigente campesina que participó en este movimiento de la década de los 70 en recuperación por la tierra, fue muy perseguida por el sistema y también fue una mujer que contribuyó de forma importante al movimiento y también a lo que es la investigación-acción. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. En esta foto nosotros estamos viendo al lado izquierdo a Fals Borda con uno de los campesinos. A Fals Borda a principios de la década de los 70 con un sombrero muy clásico del llamado sombrero volteado en Colombia, un sombrero vallenato, en la década de los 70 en tierras de Córdoba, el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. En esa época se empezó a desarrollar el método científico conocido como investigación-acción participativa. La foto fue tomada de la referencia que tienen ustedes ahí abajo, de una página que se titula El cobarde no es historia, además una frase célebre de las mujeres luchadoras en Colombia. Bien, la investigación-acción entonces en el contexto latinoamericano. Estamos hablando ya de ello, de ese contexto latinoamericano. Pero, ¿cómo se difunde esa investigación? Bueno, pues en 1977 se realizó en Cartagena de Indias, en Colombia, el Simposio Mundial sobre la Investigación-Acción y el Análisis Científico, convirtiéndose en una plataforma de lanzamiento de esta alternativa de investigación. Y Fals Borda ahí argumentó que la investigación-acción, que era llamada hasta ese momento así, se debería de llamar participante participativa. Dio toda su explicación Fals Borda en ese contexto y a partir de ahí se le ha venido denominando investigación-acción participante o participativa. Aunque también suele después haber discusiones entre los mismos sociólogos e investigadores sociales en general que utilizan la investigación, este método, y se establece una diferencia entre lo que es lo participante y lo que es lo participativo. Bueno, pero diríamos que la presentación pública, la forma de cómo se generaliza es en ese congreso, en ese simposio mundial sobre investigación-acción, un simposio donde también asistió, por cierto, el premio Nobel de la Paz, Gabriel García Márquez. Bueno, en este simposio se presentaron ponencias de todas partes del mundo, conferencias y demás, donde asistieron más de 5.000 científicos sociales a nivel mundial, practicantes y teóricos del método de la investigación-acción. Pero déjame comentar que en la década del 70, entre el 70, en el 76 y tal vez también hasta casi los 80, este método fue un método muy perseguido en las universidades por el Estado, por los estados. Fue un método considerado subversivo, fue un método que fue ligado con los movimientos políticos, sociales y armados existentes en toda América Latina en esa década del 70 y buena parte del 80. Entonces ese método fue bastante perseguido. Hoy en día es un método que incluso los organismos internacionales como el Banco Mundial lo promueven con sus debidas deformaciones, igual las Naciones Unidas, UNESCO y demás, promueven la investigación-acción participante y participativa. Eso ha pasado con muchas cosas, con muchas teorías, con lo que sale de abajo, con lo que sale del pueblo y después se lo apropia. Bueno, el ingreso formal en los círculos académicos diríamos que se presentó realmente
durante el Congreso Mundial de Sociología que se celebró aquí en la Ciudad de México en el año de 1982. Ahí fue la formalización. A partir de ahí es donde de manera un tanto formal y oficial entra a las instituciones universitarias. No quiere decir que antes no se hubiera hecho, sí, lo hacían algunos investigadores de manera aislada, de manera bastante marginal, pero en el 82 ya diríamos que como que adquiere su patente académica este método de investigación. El contexto, pues el contexto es que su origen coincidió con la emergencia de esos movimientos sociales, de esos grandes movimientos sociales que se presentaron en la década del 70 y también en la década de los 80. El método de False-Borda se basó en lo siguiente, el método propuesto por False-Borda y además el método practicado por False-Borda. False-Borda, uno también de los pioneros en la sociología, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. También False-Borda fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, junto con el otro sociólogo importante, el padre Camilo Torres Restrepo. Entonces eran personajes no solamente de una gran talla teórica, sino fundamentalmente vinculados con la sociedad, vinculados con los movimientos sociales, participando directamente con ellos, aprendiendo de ellos y también aportando de ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantea False-Borda en esto? Bueno, lo primero que plantea False-Borda en este método es que hay una inserción del investigador, debe de haber una inserción del investigador en la comunidad. El investigador se tiene que inmiscuir en la comunidad, integrar a la comunidad. Otro es importante, otra base importante del método es que el análisis de las condiciones históricas y la estructura social de la comunidad son claves para poder entender la situación de las comunidades o de lo que se quiera, en lo que se quiera intervenir, en lo que se quiera ejecutar este método de investigación y comprender cualquier realidad. Es decir, que no hay nada que esté aislado como tal. Por eso es que una de las críticas que hacemos hoy en día es que estudiar por estudiar exclusivamente la educación por sí misma y a su interior en esas microvisiones reducidas es desacertado porque no está ligado a un contexto. El desarrollo del nivel de conciencia de los miembros de la comunidad es importante para este método. Se trata de ello, de desarrollar ese nivel de conciencia de la comunidad. El desarrollo también de las organizaciones políticas y de los grupos de acción, la investigación militante y el compromiso con la comunidad educativa, social, campesina, etc. Ese fue un término que utilizó mucho Orlando False-Borda, fue el de la investigación militante, que el investigador se convierta en un militante social, en un militante de compromiso. Y aquí podemos leer algo muy importante de False-Borda en ese cuestionamiento del pensamiento eurocéntrico. Y dijo, nuestros sabios no están en Europa, con los grandes pensadores políticos que hemos leído en la historia, sino que están acá, en las selvas, en los ríos, están pescando para sobrevivir y a ellos es que debemos escuchar para lograr lo que soñamos, la utopía. Eso, un pensamiento que me parece muy importante retomar ahorita de False-Borda. Un pensamiento que cuestiona ese eurocentrismo y le da una gran importancia al pensamiento de la población. Bueno, ¿cuáles son los presupuestos epistemológicos de la investigación? Bueno, primero es que la experiencia permite a todos los participantes, incluyendo al investigador, aprender a aprender. Se aprende a aprender a través de esa experiencia. Otro es que los miembros de una comunidad aprenden la investigación porque hacen investigación y valoran esa investigación. Es otra de las cosas importantes de estos presupuestos epistemológicos. Otra es que los participantes aprenden su papel en el proceso de transformación de la realidad social. Clave eso también. Y los participantes desarrollan una conciencia crítica. Una conciencia crítica. Una conciencia crítica, ya he hablado en otras oportunidades que es lo que se entiende por un pensamiento de una conciencia crítica. Bueno, de tal manera
que las actividades centrales de este método de la investigación-acción participante es que es investigación, es educación, educación en el sentido formativo, no educación en el sentido formal escolástico, sino en el sentido formativo, y es acción, y está interactuando constantemente. Hay una acción, hay una formación, hay una educación, hay una investigación, y está en una espiral permanente estas actividades de la investigación-acción. Clave eso. Se presentan algunas críticas y dificultades para esta investigación de acuerdo a los críticos que la han hecho. Una es que el proceso puede generar activismo político, social o cultural y no necesariamente conocimiento científico. Es una de las críticas que se le hace a esta investigación. Otra es que tiene dificultades para integrar en forma coherente la utilización de instrumentos de evaluación con los principios epistemológicos de la investigación. Veamos una tercera crítica es que la metodología no se puede aplicar a todos los problemas psicosociales dadas las limitaciones contextuales. Son planteamientos que se usan. La utilización de métodos que no corresponden a los de la investigación-acción participante se puede caer en ello también. La ausencia en las universidades de mecanismos para entrenar investigadores en metodologías participativas, eso sí lo seguimos viviendo todavía. La actitud arrogante de investigadores externos, un arrogante y un externo, el que se cree científico y todo, nunca va a pensar en que va a aprender y que va a trabajar al mismo nivel con la población, con los sujetos sociales, sino que él sabe mucho y entonces está por encima. La falta de visión o conciencia crítica entre los miembros de la comunidad y los investigadores. Y es que ese es otro problema y justamente una de las cosas que se pretende con este método de investigación es generar conciencia, desarrollar conciencia. La falta de recursos y tiempo para completar la investigación, bueno, eso es algo que hay que ver porque la investigación-acción, desde mi perspectiva y de mi experiencia, no necesariamente tiene que ser tan extensa y tan amplia en tiempo. Depende de los objetivos que se pretenden, que se busquen en la investigación. También los conflictos internos y las crisis de liderazgo en la comunidad, eso no existe desde mi punto de vista, no solo con este método, sino con cualquier método de investigación, que se trabaje con dos o más personas, no está exento de conflictos, porque eso es parte de la naturaleza humana, los conflictos. Entonces, pero aquí hay algo clave y es que un planteamiento esencial del método de investigación, cuando plantea Falsborda de que el investigador se tiene que inmiscuir con la comunidad, es que no se puede hacer investigación a espaldas de la realidad. Pretender hacer investigación a la espalda de la realidad es inventar. Y entonces aquí tenemos una definición clara del método. Es que se puede considerar como un método que hace referencia también a una amplia gama de estrategias, lo hemos visto en una de las sesiones anteriores, realizada para mejorar ¿qué? Para mejorar el sistema social, el sistema educativo, el sistema comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un método que se hace para eso, un método para transformar, un método para cambiar. Y Eliot, uno de los críticos también de la investigación-acción, también de los iniciadores de la investigación-acción, planteó que es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Esa es la definición del método de investigación. ¿Cuáles son las características del método de investigación? Bueno, recordemos algunas de ellas. La primera característica es que es participativa. Entonces sigue una espiral de ciclos que empieza con la planificación, se sigue con la observación, va a la acción y luego va a la reflexión. Esos son los grandes ciclos de la investigación-acción participativa. ¿Es una investigación colaborativa? Pues porque se realiza colectivamente, con grupos de personas que están implicadas en ese proceso de investigar para transformar. Crea también comunidades autocríticas, claro que sí, es una de las cosas importantes, evaluar la investigación, sistematizar la experiencia es clave. Entonces crea comunidades autocríticas de las personas que participan y que colaboran en todas las fases de la investigación. ¿Por qué? Porque se está evaluando todos los aciertos y todas las fallas que se cometen con este método de investigación. Entonces, esa es una postura autocrítica. Y también insistimos hoy en día mucho en que este es un método emancipatorio.
El enfoque no es jerárquico, sino simétrico. Los participantes establecen una relación de iguales, pero hay una emancipación de todos los participantes, en tanto que no hay nadie que dirija y que esté por encima uno del otro, ni que esté nadie sometido, y se emancipa también en la medida en que va adquiriendo mayor conciencia, mayor concienciación en el planteamiento de Pablo Freire, del pedagogo Pablo Freire. Entonces, esas son características importantes. Veamos qué planteó Falsborda en esta investigación, qué es la investigación-acción en el planteamiento. Bueno, pues es un enfoque de investigación que asume la construcción de conocimiento como un compromiso a la solución de las problemáticas sociales, involucrando a los afectados en su identificación, estudio y solución. Entonces tenemos, por un lado, que es una construcción de conocimiento. Investigación-acción no es tampoco empirista, como muchos plantean y dicen que es solamente hacer. No, es construcción de conocimiento. Pero es una construcción que tiene un compromiso de solucionar problemáticas que involucran también a los afectados. No se las vamos a solucionar nosotros. Lo tenemos claro. Eso tiene que ser con los sujetos sociales directamente. Entonces, se identifican problemas, se hace un estudio y se plantean acciones y soluciones. Ese es el planteamiento de Falsborda. Seguimos con este proceso de investigación-acción. Bueno, el proceso de investigación-acción tiene 4 componentes importantes. La planificación es cómo se planifica sobre una problemática concreta, conocida y demás, una acción para después llegar a hacer una reflexión y poder observar. ¿Observar qué? Observar esa acción, observar el cambio, observar la transformación, observar al grupo social. Eso es importante, una autoobservación. Y la acción, bueno, pues la investigación-acción, la reflexión recae principalmente sobre la acción. ¿Qué se reflexiona? Sobre todo lo que se está haciendo. Esto es porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación. La investigación es asimismo revisada, pero su función principal es servir a la acción. Por eso se llama método de investigación-acción, que implica también la creación de conocimiento. Cuando se analiza el problema, cuando se evalúa la acción, cuando se reflexiona sobre lo que se hizo, cuando se sistematiza la experiencia y cuando se elabora un informe final de la investigación-acción, todo eso es un producto también pensante, es un producto teórico. La acción también es una acción deliberada, como lo han dicho todos los investigadores de este método, que se proyecta como un cambio cuidadoso y reflexivo de la práctica. ¿Sí? No es tampoco de manera irresponsable cualquier acción para cambiar y transformar. ¿Se enfrenta a limitaciones políticas y materiales? Por supuesto que sí, porque los planes de acción deben de ser flexibles y estar abiertos al cambio. Se desarrolla siempre en un tiempo real la investigación-acción. Hoy en día tendremos que pensar cómo realizarse en tiempo virtual, en tiempo asincrónico. Y la planificación, pues ¿qué es la planificación? Bueno, se inicia con una idea general, con el propósito de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional. Identificando el problema, se diagnostica y a continuación se plantea la hipótesis, acción o acción estratégica. Chemis, que fue otro de los teóricos y impulsadores de este método de investigación-acción, él planteó 3 preguntas. Lo primero, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Lo segundo es, ¿en qué sentido es problemático? Y lo tercero, ¿qué puedo hacer al respecto? Esa fue la propuesta de Chemis. Hoy en día tendremos que ver otras cosas. Bueno, dentro del plan de acción podemos considerar al menos 3 aspectos importantes en la investigación-acción. El problema o foco de investigación. ¿Qué es lo principal que se quiere transformar? Entonces tenemos que conocerlo. Tendremos que hacer un diagnóstico de ese problema o de eso que se llama el estado de la situación. Un diagnóstico, diagnosticar esa situación para conocerla y a partir de ahí sí lanzarnos a hacer hipótesis de acción o lo que otros llaman acciones estratégicas. Esos son 3 grandes dimensiones, 3 grandes aspectos de la investigación-acción en este momento de lo que es la planificación. También decimos que, ¿cuál es la intención teleológica? La intención teleológica de esto es la transformación social, que aboga por un mundo más justo, más equitativo. Y aquí empezamos nosotros a tener elementos muy importantes de profundidad de lo que es
uno de nuestros temas importantes, que es los conflictos y que es la construcción de la paz. La construcción de la paz tiene que ver con una transformación para construir un mundo con justicia social, con mayor equidad, con menos violencia, con mayor democracia. Y esa es una intención teleológica que plantea Falsborda sobre la investigación-acción. Y eso le apuesta a un empoderamiento, hablando en otro sentido crítico, diríamos una emancipación, una liberación de comunidades educativas, organizaciones sociales, ONGs, barrios, colonias, campesinos, indígenas, de la autonomía, el fortalecimiento del liderazgo colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la investigación-acción ahí, en ese sentido teleológico. ¿Cuáles son los propósitos de la investigación-acción participativa? Bueno, el propósito es mejorar y o transformar la práctica social o educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica. No solamente es transformar y tal, sino comprender esa práctica, sistematizar esa práctica. Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación educación. Acercarse a la realidad, vinculando el cambio y el conocimiento. Y convertir a los prácticos en investigadores y a los investigadores en prácticos también, diría yo. Pero eso es el propósito de la investigación-acción participativa. Bueno, pues la investigación social no asume los resultados desde la investigación de los enunciados del investigador, como son las investigaciones clásicas, convencionales, sino en soluciones basadas sobre los puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la investigación. Los participantes entonces buscan actuar como agentes de cambio críticos y autocríticos. Estamos hablando de un método de investigación para conocer y transformar el mundo. El mundo, llámese mi micromundo, mi mesomundo, el macromundo. Es un método de investigación social que es para conocer y transformar condiciones y realidades adversas a otra situación positiva. Eso en general es lo que plantea Falsborda en la investigación-acción. Ustedes pueden ver aquí alguna parte de la bibliografía de Falsborda, que además es extensa, y de algunas de algunos textos que yo utilicé para hacer esta microsíntesis de la investigación-acción en el pensamiento de Falsborda, que fue el fundador, iniciador de este método en América Latina. Muy bien, mis estimadas y estimados estudiantes, por hoy dejamos hasta acá. La próxima sesión estaré hablando de lo que es la investigación, acción intercultural para los conflictos y la paz.